vamos a hablar de un tema novedoso. Novedoso porque por primera vez se incorpora esto a la materia fiscal. Ya el concepto beneficiario existe desde el año 2013, pero en un tema que no es fiscal, en el tema de la Ley Federal de Identificación de Recursos con Ilícita Procedencia, la Ley Antilavado. Ya desde ahí se había contemplado la palabra beneficiario controlador, pero no es exactamente lo mismo para efectos fiscales. Entonces hoy vamos a tratar de dejar claro quiénes son esos sujetos que habrá que identificar, por qué, para qué, cómo, qué manuales, procedimientos o políticas debemos de implementar, si esto es peleable, si se pelea, qué probabilidades hay de ganar, evitar las sanciones que son cuantiosas. Y pues demos inicio. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver. No, no quiere, mi querido amigo. A ver, ya. A ver, chécalo. Pues vamos a ver el aspecto fiscal. ¿Ok? Por favor. Su propósito. Si ustedes lo analizan a detalle, como lo haremos hoy, concienzudamente, trae una intención: reducir tanto la evasión como la elusión fiscal, que son de los dos flagelos que vive todo el mundo, porque en todo el mundo pues hay este tipo de procesos o procedimientos que dañan la hacienda de cada país. Entonces, después de la charla, se llevarán como conclusión cuál es la razón de esta disposición o de este procedimiento que vamos a entender. Ya tenemos el avanzador. Dos palabras clave: beneficiario y controlador. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Iniciamos. Un poquito de historia mundial en cuanto a la evasión fiscal en el mundo. La evasión, como ustedes saben, es un delito. No así la elusión. La elusión no está tipificada como delito. Sin embargo, se están haciendo ajustes precisamente para evitar su presencia. Por eso ustedes recordarán el artículo 5A de Código Fiscal del año 2020, la famosa razón de negocios. ¿Se acuerdan? O la cláusula antielusión, generada por convenios en los cuales México ha suscrito y que de alguna manera tratan de evitar su presencia. Entonces, la evasión es porque ya andamos obviamente en una situación que raya en el delito, ya la contribución se causó y la intención es el no pago o el pago menor. Lo que no sucede con la elusión, porque la elusión es buscar mecanismos que ayuden a reducir la carga fiscal, a atenuarla, a diferirla. Y todavía pues está permitida tanto en este país como en muchas partes del mundo. Se están haciendo ya muchos ajustes al respecto. Miren, más o menos esto es el costo de la evasión de impuestos por países. Aquí todavía no aparece México, pero para que más o menos vean la estimación de pérdidas anuales por impuestos no recaudados. Paraísos fiscales, y vean toda esa columna en rojo, es dinero que se encuentra supuestamente en paraísos fiscales. Y este es el mapa de los paraísos fiscales de todo el mundo.
En el Caribe Norte encontramos a Bermudas, Bahamas, Jamaica. En el Caribe Sur, Belice, Panamá, Barbados, Dominica, Islas Británicas, Caimán, Granada, Montserrat, San Cristóbal, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Y en Europa, Andorra, Chipre, Gibraltar, Malta, Mónaco, San Marino. En el Pacífico, Fiji, Nauru, Islas Marshall, Vanuatu. Y en el Oriente, Líbano, Jordania. Como ven, pues ya están muy identificados aquellos sitios a donde se busca una baja tributación o una nula tributación. ¿No? Ahí está. En América Latina y el Caribe, los países más reconocidos son Puerto Rico, Caimán, Panamá y Curazao, y los que más pierden son Brasil, ahí aparece México, Chile y Argentina. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que se busca? Bueno, pues esto, ¿no? Llevar el dinero a lugares donde la tributación sea menor. Entonces, lo que está en rojo es lo que se evade supuestamente. Lo que se recauda está en azul. Pérdidas tributarias más o menos del PIB. México aparece ahí, pero por ejemplo en el caso de El Salvador, Brasil, Dominicana, vean, ellos tienen obviamente un mayor porcentaje de pérdida de su PIB. Lo que se pudo recaudar por medio del SAT y lo que se logró evadir o se consideró que se evadió hasta el 2015, 407.716 millones de pesos. La evasión de más a menos, perdón. Por favor. La recaudación virtual, lo que esperaban obtener de 2014 a 2020 de grandes contribuyentes. La que sigue, por favor. La eficiencia recaudatoria de 2019, 20 y 21. La fiscalización. Y esta es lo que se considera puede ser potencial recaudatorio, que representa el 6% del PIB, que ojalá quieran o logren recaudar. Bueno, origen de todo este tema. El origen nace de estos organismos. El Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el G20, la ley FATCA, el Common Reporting Standard y desde luego el GAFI. La OCDE con un foro global sobre transparencia e intercambio de información para fines fiscales y el G20 con el BEPS, los 15 puntos de acción. Como verán, la reforma en sí, que vamos a ver a continuación, no es producto de local o regional. No es producto del trabajo del gobierno de México, de los diputados o los senadores, o de Hacienda, sino es presión internacional. Si usted es miembro de un club, el que usted quiera, y le ponen como condición o candado o requisito que todos los días por lo menos se reporte, ¿qué haría? Si no lo hace, pues la sacan del club, porque ese es el requisito primero. Pues se le dijeron a México, oye, ¿qué onda contigo? No estás a la vanguardia, no estás como los demás países. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Pon situaciones similares a las que yo ya estoy aplicando en otras naciones. Ese es el precio que México paga por estar afiliado a la OCDE, por estar afiliado al G20, al GAFI, del cual incluso ya lo presidió México alguna vez, por estar obviamente integrado al Banco Interamericano de Desarrollo, a la OEA, a la ONU y a cuanta organización México se quiera sumar. México quiere estar, como dicen vulgarmente,
en todos los moles, aunque no lo inviten, para que dado momento tenga presencia. Bueno, este es el origen y lo van a ver durante el desarrollo de nuestra charla. Siguiente, por favor. 12 de diciembre, bien guadalupanos, se publica el paquete fiscal 2022. 200 artículos fueron los que se modificaron para 2022. De esos artículos hablaremos de 3. ¿Ok? Nada más de 3 hoy. El 32B ter, el 32B quater y el 32B quinquies, relacionados con una figura para efectos fiscales. Lo vamos a llamar BC por cuestiones didácticas. Vamos a buscar identificar qué persona física o qué grupo de personas tienen los beneficios económicos. Eso es lo que quiere saber el SAT. ¿Pero para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Quiere saber si tú te beneficias dentro de la organización. Y dices, ¿para qué lo quiere saber? Ah, pues lo quiere saber para intercambiarlo. ¿Con quién? Con cualquier país del mundo donde haya un tratado, tanto para evitar la doble tributación como para combatir la evasión fiscal. ¿Qué hace Amazon? ¿Qué hace Google? ¿Qué hace, por ejemplo, Starbucks? Hablo de monstruos. ¿Qué hacen? Curiosamente, su sede empresarial está en un país, pero su sede fiscal en otro país. ¿Por qué será? Porque buscan tasas más blandas, buscan tasas impositivas más reducidas. Y eso le genera al país origen una pérdida en ingresos recaudatorios. ¿Por qué? Porque el dinero no se queda en el país, sino se va a otro país. Y como esos países ofrecen beneficios fiscales muy atractivos, el dinero que se genera en ese país no paga impuestos en ese país, los paga en el extranjero. Y entonces quiere saber quién hace eso para poderle fincar o poderle exigir el pago de los impuestos conforme al país donde se generaron los ingresos. Ese es el combate mundial contra una de las formas de combatir la evasión fiscal. Todas las personas morales son figuras jurídicas que fueron creadas con una finalidad o propósito: vender, comprar, arrendar, desarrollar, fabricar, construir, prestar un servicio. Todas son una realidad jurídica. Tienen un patrimonio, un domicilio, una capacidad y una nacionalidad distinta a la de sus socios. Pueden celebrar contratos y contratar derechos y obligaciones, pero no tienen una realidad física. Son una ficción jurídica, porque la sociedad existe nada más de nombre, pero físicamente pues no existe. Pero atrás de ella hay alguien, ¿o no? Hay alguien. Bueno, ¿y quién es ese alguien? Porque algunas sociedades han tratado de ocultar quién está atrás de ellas. Y eso es lo que quiere hoy saber el fisco en este país. ¿Quién está detrás de cada sociedad? Saberlo. ¿Ok? ¿Y quién recibe los beneficios? Por favor, Cristian. Ya. Miren, hay una teoría conocida como el velo corporativo, una teoría judicial. Usted aquí ve una servilleta. ¿Qué pasa si pongo el avanzador que no está funcionando debajo de la servilleta? ¿Lo ves? Eso es el velo corporativo. Lo que se intenta es levantar el velo para ver qué está debajo. Esa es la teoría del velo corporativo
o la coraza corporativa, que se utilizan muchas veces con tal de no dar a conocer quiénes están detrás de las operaciones. Tú eres una empresa, ella es otra empresa, ella es otra empresa, pero fíjense que qué curioso, ella es dueña en las 3 empresas, porque tiene acciones en cada una. Nada más que no se ve ella porque se ven ustedes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo que intentan saber a través del levantamiento del velo o cortina corporativa es precisamente saber quién está atrás de cada empresa. Se consideran como velo corporativo, que ahorita lo vamos a estudiar. Entonces, siempre habrá una persona natural. En materia civil hay 2 tipos de personas, las naturales y las jurídicas. Las jurídicas son todas las personas morales, todas las jurídicas. Y las naturales somos las personas físicas. Somos personas naturales. ¿Ok? Entonces, desde el mundo civil y desde el mundo fiscal, ¿cómo nos llamamos? Morales o físicas. ¿Quién está atrás de una moral? Forzosamente una física. ¿Pero quién? ¿Quién? Eso es lo que quiere saber la autoridad. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Si son los socios o es un grupo de empresas que está atrás de esa empresa. Una cadena de empresas. Una tipo cascada. ¿Ok? ¿De dónde sale esto? De unas recomendaciones del GAFI. Y dice uno, ¿pero qué tiene que ver el GAFI con la materia fiscal? Pues sí, hay una cierta relación por el delito de lavado de dinero del 400 bis del Código Penal y del 108 del Código Fiscal. Hay una cierta relación, pero no es porque sean compatibles. Simplemente se tomó como referencia o como marco normativo porque ya existía el concepto. Ya veremos cuando estemos en este par de recomendaciones qué fue lo que recomiendan y cómo quedó en México. Entonces, si buscan el origen de la palabra o de las 2 palabras, lo van a encontrar en la recomendación 24 y 25 del GAFI. Ahí está el nombre, más no el efecto. Solo el nombre. ¿Qué dice el GAFI respecto a beneficiario final? Persona natural que posee o controla, o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Y también incluye a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica. En pocas palabras, el beneficiario final, según el GAFI, es una persona natural. Y definitivamente, siempre habrá atrás una o unas personas naturales. En este caso, personas físicas. El Banco Mundial dice, oye, hay empresas que han sido utilizadas para actividades criminales. ¿Ok? Y dice en la recomendación 24, oye, una persona puede ser el beneficiario final si tiene un porcentaje de participación en dicha sociedad. El GAFI dice en su recomendación 24 que cada país determine, de acuerdo a sus características, qué porcentaje debe de cumplir para que esa persona se pueda considerar beneficiario final. Esto es una pequeña referencia que sacamos de la cuestión del GAFI para entender un poco a este concepto que ahorita vamos a llevar al mundo fiscal.
Siguiendo el ejemplo, socio, socia, socia, socia y socia. 5 socios. Ustedes tienen el 10, 10, 10, 10, 60. ¿Quién es el beneficiario final? Pueden ser los 5, pero puede ser ella. Pero ¿quién toma las decisiones? Porque quien ejerce el control es el beneficiario controlador. Y a lo mejor el control lo ejerce usted, aunque tenga solo el 10 y ella tenga el 60. Porque usted decide qué hacer con la empresa, cómo hacer en la empresa. ¿Eso va de la mano con que tenga facultades de dominio? Quien tenga el control del vehículo corporativo. Quien tenga el control. Entonces, eso es lo que hay que identificar durante el desarrollo de las organizaciones, los cargos. Dice el GAFI que luego se utiliza para lavar activos y se financia el terrorismo. Y se permite disfrazar a la identidad de las personas que emplean vehículos para cometer dichos delitos. Pues vamos a ver si esto tiene que ver con la materia fiscal. Dice, oye, ¿cómo ocultan, según el GAFI, cómo ocultan al beneficiario final, que así lo llama el GAFI? Con empresas fachadas, con estructuras de propiedad y control complejas, acciones al portador, no revelar la identidad del encargado de nombrar a los accionistas, nombrar accionistas y directores informales, fiducias que permitan separar el propietario legal y el beneficiario legal de activos, y por último el uso de intermediarios. La recomendación 10 y 22, también del GAFI, que nos van a servir, van a ver por qué, tiene que ver con las APNFD, que son actividades y profesiones no financieras, es decir, no el sistema financiero, sino las actividades del sector privado de la economía, es decir, todos los giros. O sea, ahí entramos despachos de contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, constructoras, desarrolladoras, inmobiliarias, porque son actividades y profesiones no financieras, donde dice, ellas deben tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario. Entonces, siguiendo esto, cuando ustedes vean los artículos 32b, vamos a descubrir precisamente gran parte de lo que estamos ahorita en este momento analizando. El GAR. ¿Qué es el GAR? ¿Se acuerdan que en 2020, Conta, nació el famoso 5A de Código Fiscal? La famosa razón de negocios. Lo que conocemos como sustancia económica, ¿no? Lo que es la NIFA 2. ¿Estás de acuerdo? O lógica comercial. O sea, es lógico que tú compres cemento si eres una ferretería, trapalería que vende artículos para la construcción. Pues es lógico. Guarda una coherencia. Pero sería lógico que compraras naranjas vendiendo en una ferretería. ¿Qué pasó? Sí. Ya. Entonces, nos queda claro que pues eso es lo que busca el 5A, que todas las operaciones tengan una razón de negocios, una lógica comercial, en función de lo que tú te dedicas. Pero es que ese 5A siempre ha existido. ¿Sí? Sí, ahora le han dado más formalidad porque, pues sí, la autoridad se da cuenta de que hay el contribuyente, lo que acabo de mencionar, no hay lógica en la operación. Ciertas operaciones son sospechosas. Sí, definitivamente, ¿no? Pongo luego un ejemplo de cómo vas a ocupar 5 cubetas para pintar un cuartito de 4x4, ¿no? Y resulta que cuando revisas el documento, sí, cumple con todos los requisitos, pero la pintura es
diferente color al como está pintada el cuarto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha existido, ahora pues le dan más formalidad a todo ese concepto, pero la lógica en la operación siempre debe de ser creíble para que sea deducible razonable. Pues sí. Razonable. Y vinculada a la asociación, ingreso-gasto. ¿Estás de acuerdo? Todo ingreso o todo gasto, pues obviamente debe de llevar como consecuencia, pues una de las principales características, la estricta indispensabilidad, reconocida por la Corte como aquello que esté vinculado al objeto social. Pero dicen, no limitativo, porque no nada más es un objeto, pueden ser varios. Sí, pero si tu objeto es vender materiales de construcción, ¿cómo es posible que tengas naranjas en tu inventario? Claro. Ahí se rompe la razón de negocios, ahí ya no es razonable. Bueno, esa que nació en 2020, ¿por qué nació? Cuenta. Por la ilusión fiscal que que nos gusta practicar, pero luego violando la ley, fraudeando a la ley. Una cosa es el fraude a la ley y otra cosa es la permisibilidad de la ley. La ley te permite muchas cosas, siempre y cuando la hagas en estricto apego a la norma. Pero hay veces quieres fraudear a la ley, hacerle un fraude. ¿Cómo? Crear o diseñar algo que va en contra de la propia norma, que no se ajusta a la norma. Por eso nace la cláusula antiabuso. Esa cláusula antiabuso también se le conoce como la cláusula antielusión. Pues eso es lo que está buscando esta reforma, cerrar los espacios de la elusión fiscal y la evasión fiscal. Y para ello hay que buscar la fuente. La fuente está en el GAR. En el GAR, Cláusula General Antielusión o Abuso, General Anti-Avoidance or Abuse Clause. Miren, ¿en qué países se aplica? Vámonos a los países. La doctrina dice una cosa, pero vamos a los países. Listo, aquí está, miren. Perdón, ¿eh? En 1919 ya estaba en la ordenanza tributaria alemana en su artículo 4. En Francia en el 41, en España en el 63, Italia en 1990. Llegó, por ejemplo, a Sudáfrica en 2006, China en 2008, Indonesia en 2008, India 2016. ¿Y qué creen? Bueno, en Estados Unidos, con la causa Higgins-Smith, en 1940, se creó la doctrina antiabuso de la sustancia sobre la forma. Si el negocio era ficticio o simulado. Teoría de los motivos económicos válidos. El abuso de derecho a una construcción artificiosa que tiene como finalidad eludir impuestos. En 2010, en el Código de Rentas Internas de Estados Unidos, nace la sustancia económica. En el Reino Unido en 2013, la OCDE en 2015, en el marco BEPS, propuso su implementación y la Unión Europea en 2016. En América Latina, los primeros países, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana. Después, a partir del año 2000, empezamos con Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y México. ¿A partir de qué año? 2020. O sea que estamos un poquito rezagados. Pero se dan cuenta que esto no es un fenómeno local, es un fenómeno global. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Quieres seguir siendo miembro de este club maravilloso de amigos?